Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Sergio Hernández Damota, oftalmólogo con alta especialidad en retina, investigador en ciencias visuales, con doctorado en ciencias por la Universidad Anáhuac, México Norte. Hemos estado realizando en las últimas semanas o retomado videos que hablan sobre temas de actualidad, temas que les interesan mucho a los pacientes por padecer diferentes enfermedades comunes y estar bajo tratamientos también comunes en torno a los cuales hay pues muchas dudas. El día de hoy vamos a hablar unos minutos antes de empezar la consulta aquí en Clínica David, unidad oftalmológica en la ciudad de Morelia, de donde estamos transmitiendo, sobre tratamiento de láser o láser terapia en enfermedades de la retina, sobre todo retinopatía diabética. La láser terapia es una modalidad de tratamiento que se emplea para problemas oculares desde hace ya muchos años, muchas décadas. Se empezó probablemente a aplicar en enfermedades de la retina, en enfermedades que tienen que ver con diabetes, ¿no? En la retinopatía diabética, hace ya probablemente unos 60, si no es que 70 años. El tratamiento láser no solamente se emplea para enfermedades de la retina, sino para enfermedades oculares de diferente tipo. Ese luego es una confusión que tienen los pacientes muy a menudo de que el mismo láser se emplea para todas las enfermedades oculares. Quizás uno de los más conocidos es el láser que se utiliza para corregir problemas como miopía, hipermetropía, astigmatismo, que no es el mismo que se emplea para enfermedades de retina, para retinopatía diabética. Si bien es cierto que ambos son energía láser, esa energía láser se obtiene y actúa de diferente manera en cada problema ocular. Vamos a hablar el día de hoy única y exclusivamente de la láser terapia para enfermedades de retina y sobre todo para retinopatía diabética. La retinopatía diabética, lo hemos comentado en videos anteriores, es de las principales causas, si no es que la principal causa de ceguera permanente y irreversible. Causa que las personas queden completamente oscuras y, lo que es peor, en ocasiones no se puede recuperar ya la visión. Son personas que pueden llegar a quedar lo que les reste de vida ya sin visión. Entonces, por eso es muy importante, también lo hemos comentado en videos previos, el que todas las personas diabéticas se estén revisando constantemente, aunque vean bien, aunque se sientan bien, que se hagan una evaluación de su retina por el médico oftalmólogo, preferentemente. Oftalmólogo con alta especialidad en retina, con quien sea que se dedique a enfermedades oculares. Ahora bien, existen diferentes formas de tratamiento de las consecuencias de la diabetes a nivel ocular, sobre todo en el daño avanzado en la retina por diabetes, en la retinopatía diabética. A nivel sistémico, bueno, es muy importante mejorar el control de los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, de mejorar el control de las enfermedades que van de la mano con la diabetes, como hipertensión,
dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, etc. En etapas ya avanzadas de la retinopatía diabética, del daño en retina por diabetes, la retinopatía diabética tiene varias etapas, grados de severidad. En los grados ya avanzados de severidad, que son los que conllevan mayor riesgo de causar ceguera permanente, aparte del control metabólico, del control de la diabetes con medicamentos, medidas generales, dieta, etc., hay que usar tratamientos locales en el ojo. Existen en la actualidad varias modalidades de tratamiento. Una modalidad frecuentemente usada son las inyecciones intraoculares de fármacos antiangiogénicos, de los cuales hablamos en uno de los videos que hemos posteado hace algunas semanas. El otro tratamiento es la láser terapia. En la retinopatía diabética, lo que sucede es que la circulación, las arterias, las venitas que le dan circulación sanguínea a la retina se dañan en forma importante. Eso trae algunas consecuencias, sobre todo falta de aporte de oxígeno, acúmulo de líquido dentro de la retina, lo que se conoce como edema macular. Esa falta de oxígeno hace que se formen una serie de venitas anormales de baja calidad dentro del ojo, lo que se conoce como neovasos, vasos de neoformación, proliferaciones fibrovasculares, y esos vasos anormales frecuentemente sangran dentro del ojo, producen hemorragias internas en el ojo, que se conocen como hemorragias vítreas. Las personas que han tenido ese problema se refieren a ellas como derrames intraoculares. Traen también a la larga estas mismas hemorragias formación de fibrosis encima de la retina, y esa fibrosis a su vez desprendimiento de retina, entre otras complicaciones. El láser que se utiliza para la retinopatía diabética, para este tipo de problemas, es un procedimiento en donde se aplica una luz concentrada, que eso es el láser, es una luz concentrada en áreas de la retina que ya no tienen un aporte sanguíneo adecuado, como pequeñas cauterizaciones en esa zona, y lo que sucede es que los vasos de neoformación, las venitas anormales, que son las que sangran y ocasionan este tipo de problemas, se encogen. Le llamamos nosotros que involucionan, y eso obviamente hace que sangre menos el ojo por dentro. Al no agregarse más sangrado, la sangre que está dentro del ojo tiende a aclararse, y lo más importante es que se detiene el problema. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, pues que la probabilidad de que la persona siga teniendo estos cambios anormales dentro del ojo, estas complicaciones, va siendo menor, y por ende la probabilidad de que se pierda su visión en forma grave o importante va siendo mucho menor. Esto ya está estudiado desde hace 40 años. Hay un estudio muy clásico que es el Diabetic Retinopathy Study, estudio de retinopatía diabética, que se hizo por ahí de principios de los años 80, en donde se compararon pacientes a los que se les aplicaba la láser terapia cuando ya tenían las formas severas de la retinopatía diabética, y los pacientes, y se compararon con pacientes que no se les aplicaba, ¿no?, el tratamiento.
Y se demostró que los pacientes en quienes se aplicaba el tratamiento de láser terapia tenían una probabilidad de más de 2 veces menor de tener ceguera, ¿no? Grados importantes de discapacidad visual, ¿no? Los pacientes en quienes no se aplicaba el tratamiento, a los 12, 24 meses tenían casi un 20%, 17% de probabilidad de pérdida visual severa contra apenas un 6% de los pacientes en quienes sí se había aplicado el tratamiento. Entonces, como ese estudio, se han realizado algunos más a través de los años. La láser terapia para retinopatía diabética se ha aplicado en millones de pacientes diabéticos alrededor del mundo, no nada más en México, en Estados Unidos y en el mundo, y las pruebas de que previenen que la persona quede a oscuras o casi oscuras, que eso es ceguera, aplicándose ese tratamiento es muchísimo menor. De ahí que nosotros siempre recomendemos que se aplique en forma sola o combinado con otros tratamientos como las inyecciones. Tiene un poco de mala fama el tratamiento porque las personas a veces con retinopatía diabética avanzada, retinopatía diabética proliferativa, que ese es el término que utilizamos nosotros para referirnos a este grado de retinopatía, hay veces que no tienen síntomas. Tú puedes tener una forma avanzada de la enfermedad y ver bien, pero estar en un riesgo inminente o grande de que de un momento a otro empieces a tener hemorragias, complicaciones y pierdas su visión. Hay veces que nosotros recomendamos el tratamiento en estos pacientes. El tratamiento, por sus características, puede tener algunas consecuencias como disminuir el campo visual, hacer que la persona pues tenga mucha sensibilidad a la luz. Luego a veces los pacientes en quienes se aplica el tratamiento dicen que pues estaban peor que antes, ¿no? Que se sentían mejor antes del láser. Cuando, bueno, o sea, sí probablemente les dio algunas consecuencias, pero repito, la probabilidad de que vayan a quedar ciegos o a oscuras, ¿verdad? O con discapacidad visual grave, pues es mucho menor. Eso es algo que nosotros a veces nos cuesta trabajo transmitírselo a los pacientes, a sus familiares, pero tenemos o es nuestra obligación insistirles que es así, ¿no? Y que el tratamiento hay que aplicarlo, ¿no? Hay que aplicarlo porque de otra manera, si no se aplica, pues la consecuencia a la larga es grave, ¿no? Es grave y no reversible. Es un tratamiento que hay que aplicarlo en sesiones, en dosis, separadas una de otra por algunas semanas. Es un poco doloroso, esa es otra de las causas por las cuales no es muy popular. A diferencia, por ejemplo, del láser que se emplea para la miopía, que en muchas ocasiones no duele, el tratamiento del láser para retinopatía diabética sí es molesto, ¿no? Entonces los pacientes también se resisten a aplicárselo por miedo a dolor, ¿no? Y se confunden porque dicen, bueno, pues ¿cómo es posible que a mi hija, a mi conocida, la operaron de miopía con láser y no le dolió? Siendo que a mí sí me dolió, ¿no? Y es también por la misma razón que explicábamos hace unos minutos, de que actúa diferente en diferentes estructuras del ojo, un láser y el otro. De cualquier manera, muchos de nosotros utilizamos
diferentes métodos para minimizar las molestias en el paciente. Utilizamos anestesia. Yo en lo personal utilizo anestesia inyectadita aquí al lado del ojo para dormir el ojo, el globo ocular y la zona adyacente y que no moleste. Eso se llama anestesia perivulvar con lidocaína. O bien también existen en la actualidad diferentes dispositivos de tratamiento que se conocen como láser en patrón, que disminuyen mucho el tiempo de exposición o la duración de cada disparo de láser, haciendo más cómodo o menos molesto las sesiones de láser terapia. Otro punto importante es que la láser terapia en retinopatía diabética la tiene que aplicar, obviamente, un médico oftalmólogo, de preferencia alguien con alta especialidad en retina y vitrio y que tenga experiencia en aplicar la láser terapia, que la aplique de manera adecuada. Sí se dan situaciones en donde a veces no se tiene la experiencia en aplicar el tratamiento, y si el tratamiento no se aplica en forma adecuada, en forma suficiente, pues no va a tener el efecto benéfico en disminuir ese riesgo de ceguera a la larga, ¿sí? Se tienen que aplicar muchos disparos de láser terapia en las zonas, sobre todo periféricas de la retina o más anteriores, en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, sobre todo, de forma, repito, suficiente, ¿no? Y cuando se debe de aplicar. Normalmente nos guiamos mucho en los pacientes que tienen retinopatía diabética por la presencia o ausencia de estos vasos anormales. Sucede que hay veces que aplicamos varias sesiones de láser, logramos que desaparezcan estas venitas anormales durante algún tiempo, y pasado el tiempo vuelven esos vasos de neoformación, y por esta razón tenemos que aplicar una o varias dosis de refuerzo de láser terapia. Esto me lleva también a una cuestión que es importante que conozcan los pacientes con retinopatía diabética, que la retinopatía diabética, si bien es una complicación de la diabetes que tiene tratamiento, ¿verdad? No es una condición, como muchas de la retina o la mayoría de ellas, que sea curable. La podemos controlar, la podemos detener, podemos disminuir el riesgo de ceguera importante, podemos mejorar visión en muchos casos, ¿verdad? Pero no la podemos curar. Razón por la cual los pacientes tienen que estar continuamente en revisiones, en seguimiento. Los pacientes con retinopatía diabética no se pueden dar de alta, se tienen que seguir revisando, incluso en las situaciones en donde aparentemente se controló el problema. Si vemos que se reactiva la enfermedad, que vuelve a atacar, así les digo yo a los pacientes, hay que volver a dar tratamientos. La láser terapia la aplicamos junto con tratamientos a base de inyecciones, también para controlar los sangrados, disminuir el riesgo de formación de vasos anormales. La aplicamos también en conjunto con las inyecciones de antiangiogénico en la hinchazón de la retina, en el edema macular diabético. Y también la aplicamos en conjunto con cirugía. Los pacientes en donde ya hicimos varios tratamientos y fueron resistentes a los tratamientos de láser, siguen sangrando, les hacemos un procedimiento que se llama vitrectomía. Removemos el gel interno del ojo donde está atrapada la sangre,
quitamos la fibrosis que nos está generando sangrado, tracción sobre la retina. Y una vez que hacemos esto, aplicamos láser terapia en el quirófano. Eso se le conoce también como endoláser. De tal manera que la láser terapia sigue siendo, a pesar de que es un tratamiento que se empezó a aplicar hace ya muchísimos años, un arma invaluable para controlar la epidemia de discapacidad visual generada por la diabetes, por la retinopatía diabética. No hay que tenerle temor, no hay que tenerle miedo, hay que aplicarla cuando se debe. Es 1000 veces mejor aplicar cuando se debe la láser terapia a no aplicarla. Esto es muy importante, repito, que como médicos lo tratemos de transmitir al paciente, los pacientes tratar de asimilarlo, de aceptarlo, porque esta enfermedad no da una segunda oportunidad. Yo he tenido personas, pacientes que no, por X o Y situación, por temor, que le dan largas al tratamiento, no se lo aplican cuando se debe, y pasa el momento crítico en donde podemos salvar o no salvar la visión. Si el paciente no se aplica el tratamiento, vienen hemorragias, viene desprendimiento de retina. Hay veces que podemos salvar el caso, pero hay veces que ya no. De ahí la importancia de aplicarlo cuando se debe, por el riesgo de que la persona pueda llegar a tener esa discapacidad o ceguera permanente. Seguiremos transmitiendo algunos otros videos para hablar sobre retinopatía diabética y algunas otras condiciones o retinopatías. Saludos, bonita tarde.